Y que sepan que les tengo que dar un pequeño secreto sobre el profesor Cabello, que viene desde la universidad, de su facultad de Económicas, y es que es un magnífico hacedor de paellas. Tenía que contarlo. Vaya. La paella el otro día te salió, me da coraje, pero lo asumo. Gustó? Lo asumo, fantástica. Lo bueno es que podamos competir. Bueno, pero como todos no podemos estar todo el día haciendo paellas, sobre todo porque tenemos que buscar cómo realizarnos como personas, o al menos tener una función laboral remunerada para poder sacar adelante a nuestras familias, vamos a hablar hoy de las cifras del paro que nos han caído esta mañana encima. Muy bien. Al fin, buenas noticias. Llevamos Porque vamos, primero, ¿son mucho buenas? tiempo, son buenas. Definitivamente. Porque aquí, como no sabe uno qué político escucháis, saben que según sus intereses, a veces se entristecen o se alegran en función de que al otro partido le puede dar el leñazo de que las cifras sean buenas o malas, ¿me explico? Sí, sí, pero es que pues pasamos de eso. Es que de eso pasamos porque ya hemos hablado mil veces que el que hace 2 años decía una cosa, ahora dice la contraria y viceversa. Y además es que lo han hecho exactamente así. Es decir, lo que Sáenz de Santa María dijo hace 2 años lo está diciendo hoy Rubalcaba. Y es exactamente por lo mismo, porque mayo es un mes bueno. Pero ya hemos explicado aquí que el paro se estudia no solamente en su cifra absoluta, sino que se estudia en su cifra relativa con respecto a otros mayos, y el mayo del año 2013 es el mejor año desde que se tienen registros. Es decir, o sea, no solo es un buen mayo, no solo es bueno porque es mayo, y los mayos siempre suelen ser buenos para sino que empleo, es el mejor mayo. Sino que es el mejor mayo teniendo en cuenta que es un mejor mayo en un momento de tasas de paro terrorífica en España. Exacto. Vale. Entonces, como noticia es muy buena, es una noticia que bueno, que nos puede dar esperanzas. Lo que pasa es que lógicamente todavía hay mucho camino por recorrer, no solo para que digamos saquemos partido de ello, sino simplemente para que la tendencia se afirme. Es decir, no olvidemos nunca que el paro, bueno, lo que hace es un movimiento de tendencia, y esa tendencia lleva años y años subiendo. Si pones la otra, por favor, que es la del paro, sí. Esta lleva años subiendo. Bueno, en realidad esperemos que se empiece a romper. Si vemos esta gráfica se lee de la siguiente manera. 2011 es la línea naranja, sí. Vemos que empieza en enero y tiene una pequeña caída en verano, ¿verdad? Esa onda que baja en verano y después vuelve a subir en invierno. Esa línea es el paro. El paro. Las personas que están en paro. Que están en paro registrado. Estamos hablando esta vez de paro registrado. En el INEM. Recordemos sí, el que paro ya sabemos registrado. Que la encuesta de la población activa, o EPA, que es el acrónimo, exacto, suele ser más fiable para los analistas. Pero esta nos interesa mucho porque estamos hablando de que ha habido gente que está cotizando, que es nueva, o sea que a lo mejor ha habido otra gente que haya encontrado trabajo o no, fuera del INEM o fuera de las cotizaciones, en economía sumergida o no. Pero aquí estamos hablando de gente que está cotizando a la Seguridad Social. Y que se ha registrado en paro. Es decir, para que esté ahí anotado, digamos, tiene que haberse la persona ido a apuntarse al paro. Sí. Bueno, vemos esa tendencia, que la línea naranja sería la del 2011, empieza en enero, empieza a crecer el paro, es invierno, llega el verano, baja y vuelve a llegar el invierno, octubre, noviembre y vuelve a subir. Diciembre baja un poquito por la Navidad, pero baja. Y esa línea que termina ahí es donde empieza la siguiente verde, porque eso sería enero de 2012. Claro, es decir, eso es como una continuidad. Habría que hacer la continua. La verde iría, pero no nos cabe, obviamente. Entonces, la verde iría después del final de la naranja. Exacto. Eso pero fijaros que ya lo que hay claramente es una tendencia al alza del paro. Es decir, la naranja termina creciendo, cuando empieza la verde vuelve a seguir creciendo y lo que se hace es una curva por encima de la naranja. Volvemos ahora a 2013, acaba de terminar en ese punto y ahora nos vamos a la izquierda y ahí empezamos en 2013. Y aquí ya sí que se nota, ¿veis? Una pequeña bajada ya bastante más acentuada. Ya más acusada, ya sí parece ahí una bajada, sí que parece no solo una fluctuación, quieres decir. Correcto, sino que ya es algo más fluctuante. ¿Qué es lo que nos va a indicar que esa tendencia se afirma? Pues yo diría que esa línea 2013, que es de color violeta, ¿verdad? Sí, violeta, pues, más o menos, sí. Cruce la línea verde. Fijaros que la línea verde no se ha cruzado con la línea naranja, que es de 2011. Cuando esa línea cruce la verde, la de 2012... Quiere decir que la atraviese. Que la atraviese quiere decir que ya estamos mejor que en 2012.
Ahí ya sí que, además... O sea, que nos faltaría todavía... Para afirmar la tendencia que esa por fin cruce. ¿Y qué te faltaría? ¿El mes que viene solo o más? No, haría falta, eso no, ten en cuenta que la verde ahí empieza a decrecer un poco también, con lo cual la nuestra va a decrecer. Si decrece más rápidamente, va a pillarla. Si no en este mes, en el mes siguiente. Lo que hay que mantenerse es por debajo de eso. Claro. O sea, ya que tengas 3 meses por debajo del año pasado, en líneas, en número absoluto de parados, ya es algo. Eso podría importante. suponer o no, con mucha prudencia por el dolor de tantas familias que están pasándolo francamente mal y además desesperanzadas, ya que veníamos de hablar de la esperanza como concepto, ¿eso supondría de verdad una tendencia de mejora de la economía? Bueno, eso es que al menos la tendencia de destrucción de empleo parece que se para de momento, que parece que la actividad económica, porque lo que está generando empleo es la actividad económica, y la actividad económica que es, pues en este caso el verano, la actividad de turismo, la actividad de ocio, la actividad de restauración, ha sido capaz de crear mucho empleo. ¿Puede ser por la reforma laboral? Bueno, podría ser, bueno, que las expectativas de la no indemnización por parte del empresario al trabajador haya hecho que libere cierta... O sea, en definitiva, habérselo puesto más fácil, barato al empresario puede que lo haya hecho. a la hora de contratar o de desprenderse de algún trabajador, que es probablemente lo que también haya provocado tanto paro, ¿no? Claro, pero fíjate, eso quizá esté favoreciendo el ciclo. Claro, pero fíjate que eso enlaza con la parte negativa de este registro de paro. Claro. Y es que ha habido muy poco paro, o sea, contrato indefinido. Aproximadamente un 8% solo de esa contratación es indefinida. Muy poco contrato indefinido. Luego estamos cambiando el mercado laboral en España. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo pues un mercado laboral muy precario, un mercado laboral muy dependiente de la coyuntura, con poca formación. Es exactamente, y perdona que nos autocitemos, pero lo que hablábamos la semana pasada con el contrato único. Es decir, cuando tú a la economía lo que le das es la posibilidad o de un contrato temporal muy precario, muy mal indemnizado, muy mal tratado, y un indefinido bien protegido, al final el empresario lo utiliza todo en temporal, no es capaz de invertir en una persona a largo plazo porque no va a contratarla a largo plazo, por lo tanto tampoco se forma, por lo tanto no tenemos ese valor añadido que las personas formadas le dan a la empresa y le da por lo tanto a la economía. Y creo para mí que es un desastre. Pero eso habla también de nuestros empresarios. Con esto no quiero calificar negativamente a nadie, sino del tipo de empresa que mueve el empleo en nuestro país. Muy cortoplacista, muy cortoplacista y con poco... Pero no quiero yo decir que sea culpa del empresario exclusivamente, porque los incentivos son importantes. Los incentivos al empresario son importantes. Esto sería la segunda parte, sería que yo diría que es incluso mejor, que es la contratación. Es decir, ¿cuántos contratos en la Seguridad Social? ¿Cómo ha crecido la afiliación a la Seguridad Social? Es que es muy importante. Yo insisto, la Seguridad Social necesitamos que la gente cotice. Lo necesitamos para que este precario estado del bienestar que tenemos, si es que ya se puede llamar así, se sostenga. Pues ese gráfico nos demuestra, y como te decía antes, que aquí la cifra es aún mejor. No solamente porque es mayor, pues son 135.000 contrataciones nuevas, por lo tanto es mayor que la destrucción de paro, lógicamente, sino que además, fíjate, como el 2012, que es la naranja, estaba en un perfil, bueno, más o menos parecido a la verde de hoy, de este año, pero como cruza, digamos, violentamente, esa curva verde hacia arriba y deja por debajo a la del 2012. Es decir, estamos contratando más que en el año pasado. Ya por lo menos estamos contratando más que en el año pasado. El paro está disminuyendo más rápidamente que el año pasado. Nos queda una tercera pata, que es la que te decía antes, y es que esa línea verde del paro, que aquí sí cruce la línea verde de 2012 en paro, y por lo tanto tengamos menos paro que el año pasado. Bueno, eso es un punto de inflexión que deberíamos aprovechar para que la economía tire. Y no te olvides una cosa, la economía es mucho de psicología y los economistas decimos que en definitiva nosotros no terminamos de saber por qué ese círculo virtuoso que en un momento determinado la economía entra se convierte en un círculo vicioso y viceversa. Es decir, hay un momento en la economía que no se conoce, en que de pronto todo lo que empieza a rodar, a circular en sentido contrario, ¿verdad? Porque entonces más paro hace que tenga menos dinero la gente, que tenga menos dinero la gente hace que no compre, no consume, hay menos demanda y más paro. Tenía contratado 2 eche 1, vuelve a haber más paro. Exacto, eso es lo que llamamos el círculo
vicioso, ¿no? o perverso de la economía en el que entramos, y que en un momento determinado, y no se sabe por qué, de pronto se revierte, y entonces, claro, lógicamente, Bueno, ten en cuenta hay que mucho de estado de ánimo, porque estado hay de mucho ánimo, de expectativa, de expectativa, que claro. es fundamental. Entonces, claro, esos 100.000 personas que están contratadas de nueva, imagínate si además no son solo temporales, sino que tuvieran, se incorporaran que directamente tuvieran a la economía. realmente un contrato, que no tengan una gran indemnización, sino que tengan una indemnización poco a poco, ganándosela con el tiempo, un poco lo que comentábamos con el contrato único. Eso insufla dinero a la economía, porque esas personas van a demandar más cosas, esas cosas que se demandan, esos bienes y servicios que se demandan, tiran nuevamente del empleo, y ese círculo que estaba rodando así empieza a girar en el sentido de las agujas del reloj, y empieza a crear más economía, la economía tira del empleo, el empleo tira de la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esperemos que eso... Bueno. Y por último, que si es así, que sentemos las bases, bueno, queda mucho camino, que sentemos las bases de una economía mucho más sólida, más sana, ¿no? Eso sería ya cuestión de la siguiente semana. Vamos paso a paso. Muy bien, pues mi querido hacedor de paellas, muchísimas gracias. A ti, Domi. Muchísimas gracias. La semana que viene más, supongo, ¿no? Bueno, familia, ha sido un verdadero placer. Son ustedes nuestro lujo personal, y cuando les digo familia es porque uno se siente más cerca a algunos vecinos, ciudadanos, con los que se puede hablar de este tipo de cosas, con estas personas que generosamente vienen a contárnoslas. Les dejo con la redifusión de 101 Noticias, lo que ha ocurrido hoy en Málaga. Hasta mañana. Estrés en la ciudad, la prisa que calienta el suelo, un ave en libertad, rendida de su propio vuelo, andando del revés, el agua que mueve la noria. Si volviera a nacer, al mundo contaría otra historia más.